Mariana siempre había sido la nieta favorita de su abuela, doña Elvira, una mujer que, a pesar de la dureza de la vida, siempre había mantenido una sonrisa en su rostro. Había sobrevivido a una infancia en la pobreza, la pérdida de su esposo cuando sus hijos aún eran pequeños, y las dificultades de criar a una familia sola. Elvira no se había rendido nunca. Su fortaleza inspiraba a todos, y Mariana, siendo la mayor de los nietos, siempre había sentido un cariño especial por ella. Habían pasado innumerables tardes juntas en la casa de la abuela, donde Elvira le contaba historias de su juventud, le enseñaba a cocinar y le daba los consejos que solo una mujer que ha vivido tanto puede dar. Cuando Mariana creció y decidió buscar mejores oportunidades en el extranjero, fue un momento agridulce para ambas. La partida fue dolorosa, pero sabían que era lo mejor para Mariana. Ella había conseguido una beca para estudiar en el extranjero, y después de graduarse, recibió una oferta de trabajo que no podía rechazar. Elvira estaba orgullosa de su nieta, aunque la distancia les pesaba a ambas. A pesar de la diferencia horaria y las largas distancias, Mariana se aseguraba de llamar a su abuela cada semana. Para ella, esas llamadas eran la forma de mantenerse conectada con su hogar, y para doña Elvira, eran el único momento de alegría en medio de una vida que, con el paso de los años, se había vuelto más solitaria. Al principio, las llamadas eran siempre alegres. Mariana le contaba a su abuela sobre sus experiencias en el extranjero, mientras doña Elvira le hablaba de las pequeñas cosas que ocurrían en el pueblo. Pero, poco a poco, las llamadas comenzaron a cambiar de tono. Doña Elvira empezó a quejarse más, a mencionar con más frecuencia lo sola que se sentía. Decía que sus hijos, los tíos de Mariana, ya no la trataban con el mismo cariño de antes. Mariana, al principio, pensó que tal vez su abuela estaba exagerando. Después de todo, con la edad, las personas suelen volverse más sensibles y propensas a malinterpretar las situaciones. Sin embargo, con el paso de los meses, las quejas de doña Elvira se hicieron más persistentes, y lo que es peor, más preocupantes. «Tus tíos ya no me hablan con respeto», decía la abuela, su voz temblando a través del teléfono. «Me tratan como si fuera una molestia. No me ayudan como antes. A veces, siento que solo están esperando a que me muera». Mariana escuchaba esas palabras con el corazón apretado, pero no sabía cómo reaccionar. ¿Estaba su abuela exagerando? ¿O realmente había algo más oscuro sucediendo? Los días pasaban, y cada vez que Mariana hablaba con su abuela, sentía que había algo en sus palabras que no cuadraba. La tristeza en la voz de doña Elvira ya no era solo por la soledad de la vejez, sino por un trato que no merecía. Mariana sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Vivía a miles de kilómetros de distancia, atrapada entre su carrera y el deber de cuidar de su familia. Pero todo cambió una noche, cuando doña Elvira, en una llamada particularmente sombría, dejó escapar una frase que hizo que Mariana tomara una decisión inmediata. «A veces, me tratan peor que a un perro. Ya no sé qué hacer». Esa noche, después de colgar el teléfono, Mariana no pudo dormir. La preocupación la consumía. No podía sacarse de la cabeza las palabras de su abuela, ni la imagen mental de doña Elvira, sola y vulnerable en una casa donde, al parecer, ya no era bienvenida. ¿Cómo había llegado a eso? ¿Qué tipo de hijos podían tratar así a su propia madre? Mariana sabía que su abuela no era una mujer fácil, había tenido que ser fuerte toda su vida, y eso la había hecho algo rígida y testaruda. Pero nada de eso justificaba el trato que estaba recibiendo, si las palabras de doña Elvira eran ciertas. Mariana se levantó de la cama, caminando por su pequeño apartamento en el extranjero mientras intentaba calmar sus pensamientos. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. No era solo la preocupación por su abuela lo que la impulsaba, sino también una profunda sensación de responsabilidad. Doña Elvira había sido como una madre para ella, y ahora, en su vejez, merecía vivir en paz, rodeada de amor y respeto. Mariana tomó una decisión esa misma noche: tenía que volver a su país cuanto antes. El proceso de organizar su regreso fue rápido. Mariana habló con su jefe al día siguiente, explicándole la situación y solicitando unas semanas de permiso. Compró un boleto de avión para el primer vuelo disponible y comenzó a empacar sus cosas. No le dijo nada a sus tíos. Quería aparecer de improviso, sin previo aviso, para ver por sí misma lo que estaba sucediendo en la casa de su abuela. Si las cosas eran tan malas como doña Elvira le había contado, no quería darle a sus tíos la oportunidad de ocultar la verdad o maquillarla. El vuelo de regreso fue largo y agotador, pero Mariana no podía pensar en nada más que en su abuela. A lo largo del viaje, sus pensamientos iban y venían, alternando entre la esperanza de que todo fuera solo una exageración de la abuela y el miedo de que sus peores sospechas se confirmaran. Cuando finalmente aterrizó en el aeropuerto,
tomó un taxi directamente al pueblo donde su abuela vivía. El paisaje familiar, que antes le traía consuelo, ahora solo aumentaba su ansiedad. Al llegar a la casa de doña Elvira, Mariana se encontró con una escena que no esperaba. La casa, que siempre había sido un lugar acogedor, parecía más sombría. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas, y el jardín que doña Elvira solía cuidar con tanto esmero estaba descuidado, lleno de maleza. Cuando Mariana llamó a la puerta, fue su tío Gustavo quien abrió. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y confusión. «Mariana», dijo, claramente incómodo. «No esperaba verte. ¿Qué haces aquí?» «Vine a ver a la abuela», respondió Mariana, sin rodeos, intentando mantener la calma aunque su corazón latía con fuerza. Gustavo titubeó por un momento, pero finalmente la dejó pasar. Mariana notó que la casa estaba en silencio, un silencio incómodo que contrastaba con el bullicio que recordaba de su infancia. Sin perder tiempo, Mariana preguntó por su abuela. «Está en su habitación, descansando», dijo Gustavo, con una evidente falta de entusiasmo. «Pero no creo que sea buena idea molestarla ahora». Sin hacer caso de las palabras de su tío, Mariana se dirigió directamente a la habitación de doña Elvira. Cuando abrió la puerta, encontró a su abuela en la cama, pálida y con una expresión de cansancio profundo. A pesar de eso, cuando vio a Mariana, su rostro se iluminó. Exclamó doña Elvira, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «No sabía que vendrías». El corazón de Mariana se rompió en ese momento. La mujer fuerte que recordaba estaba irreconocible. La abrazó con cuidado, sintiendo lo frágil que estaba, y supo en ese instante que su abuela no estaba exagerando. Después de pasar varias horas con su abuela, Mariana supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Aunque doña Elvira había intentado disimular su malestar, Mariana podía notar que algo estaba profundamente mal. La tristeza en los ojos de su abuela, la manera en que hablaba de sus hijos con miedo y resignación, y el estado general de abandono de la casa confirmaban sus peores sospechas. Sabía que sus tíos no estaban cuidando de su abuela como debían, pero necesitaba pruebas. Algo que no dejara lugar a dudas. Esa misma noche, mientras todos dormían, Mariana decidió instalar una cámara en la sala principal de la casa. Lo hizo con discreción, asegurándose de que la cámara quedara bien oculta. No era algo que hubiera querido hacer, pero sentía que no tenía otra opción. Si sus tíos realmente estaban maltratando a su abuela, necesitaba evidencias concretas para poder actuar. Una cámara sería la mejor manera de captar lo que sucedía cuando ella no estaba presente. El dispositivo que Mariana instaló era pequeño, casi imperceptible, y tenía la capacidad de grabar durante horas. Lo colocó estratégicamente para que captara el movimiento en la sala y el pasillo, lugares por los que doña Elvira y sus hijos pasaban frecuentemente. Mariana se sintió incómoda con la idea de espiar a su propia familia, pero sabía que su abuela estaba sufriendo. Necesitaba pruebas para confrontar a sus tíos, y si las cosas eran tan malas como doña Elvira insinuaba, tenía que estar preparada para protegerla. Durante los días siguientes, Mariana trató de actuar con normalidad. Se levantaba temprano, pasaba tiempo con su abuela, ayudaba con las tareas del hogar y hablaba ocasionalmente con sus tíos. Todo mientras la cámara hacía su trabajo silenciosamente. Por las tardes, Mariana salía de la casa para hacer recados, aunque en realidad pasaba parte de ese tiempo revisando las grabaciones en su computadora portátil. La primera noche no mostró nada fuera de lo común. Sus tíos parecían comportarse de manera adecuada, aunque la frialdad con la que trataban a su madre era palpable. No había gritos ni insultos, pero algo en la atmósfera seguía siendo inquietante. Mariana continuó observando, sabiendo que el maltrato emocional a menudo era más sutil que el físico. Sin embargo, la segunda noche fue diferente. Mientras revisaba las grabaciones, Mariana vio algo que la dejó helada. Esa noche, Gustavo y Clara estaban en la sala después de que doña Elvira se había retirado a su habitación. Las palabras que intercambiaron fueron tan frías y crueles que hicieron que a Mariana se le helara la sangre. «Estoy harta de mamá», dijo Clara, su voz llena de desprecio. «No sé por qué seguimos aguantándola. Es una carga, y no puedo más con ella». «Lo sé», respondió Gustavo con el mismo tono de fastidio. «Ya debería estar en una residencia, pero claro, no podemos porque estamos esperando la herencia. Si no fuera por eso, la habría dejado en una hace años». Mariana sintió una oleada de ira al escuchar esas palabras. No podía creer lo que estaba oyendo. Sus tíos hablaban de su propia madre, una mujer que lo había dado todo por ellos, como si fuera un objeto desechable. Pero lo peor estaba por venir. En la grabación, doña Elvira salió de su habitación,
probablemente atraída por el sonido de las voces de sus hijos. Caminaba lentamente, con una expresión de confusión y tristeza en su rostro. «¿Qué hacen despiertos a estas horas?», preguntó ella, con su voz suave y temblorosa. En lugar de recibir una respuesta cariñosa, Gustavo se levantó bruscamente de su silla y le gritó. «Vete a dormir de una vez, vieja», exclamó con ira. «Deja de molestarnos». Doña Elvira retrocedió, visiblemente asustada, mientras Clara se reía cruelmente. «Siempre tiene que aparecer para estropear todo», dijo Clara con desprecio. «No puede dejarnos en paz ni un momento». Mariana, viendo esto en la pantalla de su computadora, sintió que el mundo se le venía abajo. No podía creer lo que estaba viendo. Sus propios tíos, las personas que deberían estar cuidando de su madre con amor y respeto, la estaban maltratando de la manera más cruel posible. Insultos, desprecio y un trato inhumano hacia la mujer que había sacrificado su vida por ellos. Mariana sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. No solo había sido testigo de maltrato emocional, sino que tenía pruebas. Esa misma noche, decidió que era hora de actuar. La mañana siguiente, Mariana se levantó temprano. No podía seguir viendo a sus tíos actuar como si todo estuviera bien, como si fueran los hijos devotos que decían ser. Sabía que tenía que enfrentarlos, y aunque no era una persona que buscara el conflicto, la situación exigía que actuara con firmeza. Encontró a Gustavo y Clara en la cocina, tomando café como si nada hubiera pasado. Al verla entrar, ambos la miraron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Qué pasa, Mariana?», preguntó Gustavo, claramente desconcertado por la expresión seria en su rostro. Mariana se paró frente a ellos, sintiendo cómo la ira y el dolor se acumulaban en su pecho. «Anoche revisé las grabaciones de una cámara que instalé en la sala», comenzó, su voz firme pero controlada. «Y vi lo que hacen cuando piensan que nadie los está observando». El silencio cayó sobre la habitación como un peso insoportable. Clara dejó caer su taza de café, el líquido caliente derramándose sobre la mesa. Gustavo, por su parte, se quedó congelado en su silla, su rostro pálido. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, su voz temblando. «Lo vi todo», continuó Mariana, su mirada fija en ellos. «Escuché cómo hablaban de la abuela, cómo la insultan, cómo la tratan como si fuera una carga. Y vi cómo le gritaron anoche, cómo la hicieron retroceder asustada. ¿Cómo pueden hacerle eso a su propia madre?». Gustavo intentó balbucear una excusa, pero Mariana no le dio la oportunidad. «No hay excusas para lo que hicieron», dijo, su voz alzándose con cada palabra. «¿Esperaban que simplemente me quedara callada? ¿Que los dejara seguir maltratando a la abuela? No. Esto se acaba hoy». Clara finalmente reaccionó, levantándose bruscamente de su silla. «No tienes derecho a espiarnos», gritó. «Esta es nuestra casa. Nosotros cuidamos de mamá, no tú. Ni siquiera vives aquí». Mariana la miró, su expresión llena de desprecio. «Cuidar de ella», dijo con amargura. «¿Eso es lo que llaman cuidar? Lo que hacen no es cuidar. La están destruyendo, poco a poco. Y no voy a permitir que sigan haciéndolo». Después de la confrontación, Mariana supo que la situación no podía seguir así. Su abuela estaba sufriendo, y sus tíos no iban a cambiar. Habían demostrado, una y otra vez, que no les importaba el bienestar de doña Elvira. Para ellos, ella era solo una carga, un obstáculo en sus vidas que deseaban quitarse de encima lo antes posible. Esa noche, mientras se sentaba en la habitación que había ocupado desde su llegada, Mariana comenzó a pensar en qué podía hacer. Sabía que no podía quedarse en el país indefinidamente. Su vida y su carrera estaban en el extranjero, pero tampoco podía abandonar a su abuela. El pensamiento de dejarla en manos de Gustavo y Clara la horrorizaba. No, tenía que haber otra solución. Pasó horas buscando en Internet, buscando opciones para el cuidado de ancianos. Sabía que doña Elvira no querría ir a una residencia de ancianos, pero también sabía que no podía seguir viviendo en esa casa, rodeada de personas que la maltrataban. Mariana investigó residencias cercanas, buscando un lugar donde su abuela pudiera estar cómoda y bien cuidada. Después de varios días de búsqueda, finalmente encontró una residencia que parecía perfecta. Era un lugar pequeño y acogedor, con un personal cariñoso y especializado en el cuidado de personas mayores. Las reseñas eran excelentes, y el lugar tenía un ambiente cálido y familiar. Mariana se sintió aliviada al encontrar algo que se ajustara a lo que doña Elvira merecía. La decisión no fue fácil. Mariana sabía que sacar a su abuela de su hogar sería doloroso para ella, pero también sabía que dejarla en esa casa sería mucho peor.
Había llegado el momento de actuar, y aunque sus tíos probablemente se opondrían, Mariana estaba lista para enfrentarlos. El día de la mudanza llegó de manera discreta. Mariana había organizado todo para que sus tíos no se enteraran hasta que fuera demasiado tarde. Sabía que Gustavo y Clara intentarían detenerla si descubrían lo que estaba planeando, así que actuó con rapidez y en secreto. Contrató una pequeña empresa de mudanza para llevar las pocas pertenencias que doña Elvira quería llevar consigo, y habló con la residencia para asegurarse de que todo estuviera listo para su llegada. Mariana no pudo evitar sentir una mezcla de emociones mientras ayudaba a su abuela a empacar. Doña Elvira, aunque triste por dejar su hogar, parecía aliviada por la idea de irse. Sabía que la situación en la casa no podía continuar así, y aunque el cambio la asustaba, confiaba en su nieta. Sabía que Mariana solo quería lo mejor para ella. El viaje hacia la residencia fue tranquilo. Mariana condujo en silencio, mientras doña Elvira miraba por la ventana, despidiéndose de los paisajes familiares que había conocido toda su vida. Mariana se sentía culpable por sacarla de su hogar, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Cuando llegaron, fueron recibidas con calidez por el personal de la residencia, que trató a doña Elvira con respeto y cariño desde el primer momento. La nueva habitación de doña Elvira era pequeña pero cómoda, con vistas a un jardín lleno de flores. Mientras Mariana la ayudaba a desempacar, sintió una oleada de alivio al ver que su abuela comenzaba a relajarse. «Este lugar es hermoso, hija», dijo doña Elvira, sonriendo por primera vez en semanas. «Gracias por todo». Mariana la abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. «Tú mereces esto, abuela. Todo va a estar bien ahora». Cuando Gustavo y Clara se dieron cuenta de lo que había sucedido, la reacción fue inmediata y violenta. Mariana comenzó a recibir llamadas de ambos, llenas de furia y acusaciones. Clara fue la primera en llamarla, gritando a través del teléfono. «¿Cómo te atreves a llevártela sin consultarnos?», exclamó, su voz llena de rabia. «No tienes ningún derecho a hacer esto. Ella es nuestra madre», añadió Gustavo en otra llamada, su tono más contenido pero igualmente furioso. «Tú no tienes idea de lo que significa cuidar de ella. No vives aquí, no sabes lo que es estar con ella todos los días». Mariana escuchó sus acusaciones en silencio, esperando a que terminaran de hablar. Sabía que estaban enojados, pero también sabía que sus palabras no tenían peso. Finalmente, cuando ambos se callaron, Mariana habló. «No estaban cuidando de ella», dijo con firmeza. «La estaban maltratando. Tengo pruebas de lo que hicieron, de cómo le gritaron, cómo la insultaron. No voy a permitir que sigan haciéndole daño». El silencio que siguió fue largo. Gustavo y Clara sabían que no podían defenderse. Mariana tenía la ventaja. Había visto lo que hacían y tenía pruebas. Finalmente, Gustavo intentó justificarse. «Hicimos lo que pudimos», dijo en voz baja. «No sabíamos cómo manejarlo». «Eso no es excusa», replicó Mariana, su voz más firme que nunca. «Si no podían manejarlo, debieron haber pedido ayuda. Pero en lugar de eso, eligieron maltratarla. Y eso es algo que nunca les perdonaré». Con el paso de las semanas, doña Elvira comenzó a adaptarse a su nueva vida en la residencia. Aunque al principio fue difícil para ella, pronto se dio cuenta de que allí estaba rodeada de personas que la querían y respetaban. El personal era amable, los otros residentes eran amigables, y el ambiente en general era mucho más tranquilo y acogedor que la casa en la que había vivido con sus hijos. Mariana visitaba a su abuela con frecuencia, y cada vez que lo hacía, notaba cómo la salud de doña Elvira mejoraba. La anciana, que había estado pálida y frágil cuando llegó a la residencia, ahora parecía más fuerte. La sonrisa que había desaparecido de su rostro durante los últimos años comenzó a regresar, y Mariana no podía estar más feliz de ver a su abuela recuperarse. Doña Elvira incluso comenzó a participar en las actividades que la residencia organizaba para sus residentes. Iba a las clases de jardinería, disfrutaba de las tardes de bingo, y se hacía amiga de varias personas con las que compartía sus tardes en el jardín. Era como si la tranquilidad del lugar y el respeto con el que la trataban estuvieran sanando las heridas que sus hijos le habían causado. Mientras doña Elvira encontraba su lugar en la residencia, Mariana también tuvo que replantearse su futuro. Sabía que eventualmente tendría que regresar al extranjero, pero la idea de dejar a su abuela de nuevo le resultaba insoportable. Por ahora, decidió quedarse un tiempo más, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de regresar a su vida en el extranjero. Mientras tanto, Gustavo y Clara se distanciaron. Aunque seguían enojados por la decisión de Mariana, sabían que habían perdido el derecho a cuidar de su madre. No hubo más confrontaciones después de las primeras llamadas,
y la relación entre ellos y doña Elvira se enfrió aún más. Pero doña Elvira no parecía triste por ello. Al contrario, encontró paz en la distancia, rodeada de personas que la querían y cuidaban de ella con respeto. Mariana, por su parte, sabía que había hecho lo correcto. Había protegido a su abuela cuando más lo necesitaba, y había aprendido una valiosa lección sobre el poder del amor y la responsabilidad familiar. A veces, incluso la familia puede fallar, pero siempre hay una oportunidad de hacer las cosas bien, de proteger a quienes más queremos. Así, la vida de Mariana y doña Elvira continuó, marcada por la fortaleza de su relación, el amor mutuo y la certeza de que, pase lo que pase, siempre se tendrían la una a la otra.